Muy buenos días, ¿cómo se encuentran, estimados estudiantes? ¿Cómo les va? Una semana más comenzando nuestras lecciones de relaciones internacionales y en esta oportunidad, pues, luego de pasar un fin de semana en donde ya las cosas van mejorando para bien, retomamos hoy nuestros contenidos en esta ocasión para observar y analizar un poco el tema sobre los órganos de relaciones internacionales. Los órganos de relaciones internacionales son aquellas entidades o aquellas figuras eh, públicas, estatales, individuales, colectivas, etcétera, que de alguna manera cumplen con la función de representar al Estado en el territorio o en el escenario de otro Estado, en la comunidad internacional o enviando algún representante, enviando alguna figura oficial que represente los intereses del Estado. En este contexto, los órganos de relaciones internacionales son aquellas entidades que deben de asumir de alguna manera el carácter de la personalidad del país, ¿no? Frente a alguna temática, frente a una posición en particular. Y es ahí donde tenemos que ir identificando cuáles son estos diferentes niveles en que los órganos se van a subdividir. Todos los países comparten la misma estructura en el sentido de que deben de ejercer una función importante de aceptar a emisarios de otros estados, como también enviar a sus emisarios, los cuales deberán asumir entonces esa función importante de representar los intereses de la nación o del país. Cuando hablamos entonces de estos órganos de las relaciones internacionales, como hemos señalado y reiterado, pueden ser de carácter estatal o también pueden ser de carácter no estatal, como es el caso de los diferentes organismos internacionales. Ya hemos visto el tema de la figura de la Organización de las Naciones Unidas, que no es un Estado, pero sí aglutina una serie de Estados. Así también podemos citar el ejemplo de la Organización de los Estados Americanos, que también es una agrupación o un escenario en donde todos los países del continente americano se reúnen para debatir los temas de interés en el continente. Asimismo sucederá en Europa con todos los países que conforman la Unión Europea o conforman Europa. Una cosa es Unión Europea y otra cosa es Europa, porque también habrá que entender que la Unión Europea es un organismo, pero Europa es el continente y habrá muchos países de Europa que quizás no forman parte de la Unión Europea. Pero eso es un tema adicional. Y además, cada uno de estos países envía un emisario, como lo señalaba, y esa representación puede asumir un carácter individual, como es el caso de los embajadores, los cónsules, los ministros plenipotenciarios, pero también pueden asumir un carácter colectivo cuando en realidad se refieren a misiones en las que existe un séquito de funcionarios que representan los intereses de un país o de una nación. Ante esta coyuntura, pues es importante identificar los tres niveles de órganos de relaciones internacionales que en la mayoría de los países se reconoce y en función principalmente de la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados. En general, los órganos eh, que asumen esta función de relaciones internacionales de un Estado, en primer lugar, pues encontramos que es el jefe de Estado, el presidente, el gobernador,
el primer ministro, aquel que asume de acuerdo a su derecho interno la función de representar a nivel de la comunidad internacional los intereses de esa nación o de ese país. También tendrá a su cargo un funcionario de segundo nivel o de segunda jerarquía, que es el ministro de Relaciones Exteriores, que es aquel que cumple principalmente con las directrices y los lineamientos que el jefe de Estado encomienda. Y en tercer lugar tenemos la figura de los agentes consulares o diplomáticos, que ya es el equipo operativo, ya es el equipo ejecutivo, que comienzan a desarrollar las tareas, lineamientos, políticas, que desde la cabeza del ministro de Relaciones Exteriores y del jefe de Estado deberán acometer principalmente en los territorios de aquellos estados que los reciben. Ahora bien, también vamos a hacer un análisis o un comparativo de lo que es prácticamente la teoría general de los órganos de relaciones exteriores, pero la vamos a ir observando también en función de nuestro derecho interno o de nuestra ley, que como ya lo hemos visto de la clase 2, es la ley 28 de 1999, que es la que organiza y estructura el Ministerio de Relaciones Exteriores, llámese la Cancillería de Panamá. En este contexto, pues, como hemos visto y analizamos en aquella ocasión, observamos que el artículo 2, y hablábamos en aquella ocasión de la política exterior, señalaba que el que regenta y determina la política exterior de un país, en este caso de Panamá, es el presidente de la República. Y así lo señala el artículo 2 de la ley, que dice que el jefe de Estado declara la voluntad del Estado con respecto a otros estados. El artículo 2 de la ley 28 de 1999 nos indica por su parte que es el presidente de la República quien dirige la política exterior en el caso de la República de Panamá. Y es que los jefes de Estado, al dirigir la política exterior, también se deben de encargar de la concertación de tratados internacionales o bilaterales o multilaterales, la declaratoria de la guerra en caso de los casos extremos que sea necesario, y también en el nombramiento de sus agentes o funcionarios o servidores que van a representarlo en las diferentes latitudes. En este contexto, pues me gustaría que, como una asignación pequeña, revisen el artículo 2 de la ley 28 de 1999 e identifiquen, tal como lo establece la ley, quién dirige y determina nuestra política exterior panameña. Aunado a esto del jefe de Estado, pues precisamente está el segundo órgano de importancia y de relevancia, que es el ministro de Relaciones Exteriores. Es el jefe de la rama administrativa que dirige la política exterior bajo los lineamientos del jefe de Estado, que en este caso es el presidente de la República, o también dependiendo del tipo de gobierno que esté presidiendo dentro de una nación, pues así mismo. Podemos observar diferentes ejemplos distintos al presidente de la República, como es el caso en el Reino Unido, que es un primer ministro, que es el que representa los intereses de la nación inglesa, el primer ministro en China, en la República Popular de China, que es el presidente del partido único que hay, el partido único comunista que hay en la República Popular de China. Por otro lado, pues también podemos observar que hay innumerables casos en tiempos remotos en donde a la figura de un jefe de gobierno también asumía la figura de un presidente. Y así sucesivamente pueden emerger diferentes roles, pero es el caso del ministro de Relaciones Exteriores quien asume entonces las funciones fundamentalmente de llevar a cabo o de cumplir las directrices y lineamientos que el presidente de la República define en su política exterior
y el ministro de Relaciones Exteriores es el que comienza ya a ejecutar dichas instrucciones, dichos lineamientos. En el caso nuestro, el artículo 3 y el 4 de la ley 28 que habla sobre la Cancillería, pues nos segmenta diferentes funciones que debe ejercer tanto el ministro de Relaciones Exteriores como también el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay funciones muy puntuales para cada uno de los dos roles. El ministro, que es la persona que encarna y dirige el ministerio, y en general el ministerio, que es las funciones que debe cumplir cada uno de sus funcionarios y servidores en la misión y en la tarea que se les encomienda. Así podemos observar que entre las funciones distintas que puede ejercer el ministerio habrá funciones tanto esenciales como funciones muy específicas, donde me gustaría que ustedes hagan esa lectura y a través de un cuadro descriptivo más bien, organicemos las diferentes funciones y observemos cuál es cada una de ellas. Hay funciones en materia económica, hay funciones en materia de asuntos jurídicos, hay funciones en materia de asuntos protocolar y ceremoniales, etc. Entonces, en virtud de este cuadro descriptivo que quiero que me lo preparen, así vamos a ir identificando cada una de las funciones que el Ministerio de Relaciones Exteriores va a ir encomendándose puntualmente entre los artículos 3 y el artículo 4 de la Ley 28 de 1999. Ahora bien, también tenemos que señalar en nuestro tercer elemento como órgano de relaciones exteriores, que es el caso de los agentes diplomáticos y consulares, que son básicamente los funcionarios que están en la primera línea y en el primer contacto, la línea de contacto que hay entre un estado y otro, porque cuando se envían funcionarios a atender estas misiones diplomáticas en otros países, son los que primero reciben la impresión y tienen las primeras reacciones en cuanto a esa relación dinámica que debe haber entre dos naciones. Es así como que observamos que los agentes diplomáticos van a estar, o son enviados más bien, son enviados para participar precisamente en ese intercambio, ya sea que en materia económica, materia científica, materia de salud, de cooperación, materia educativa, cultural, tienen que mantener los lazos, principalmente los países que son aliados, que son asociados, que son países amigos. En este caso siempre hay que recordar que en materia de relaciones internacionales o de los órganos, debemos que tener presente dos roles que asume el Estado. El Estado, el primer rol, que es el Estado acreditante, que es aquel que envía a sus emisarios, que envía a sus agentes, y el rol del Estado receptor, que es el que recibe y dispone que en su territorio se realicen algunas funciones que el Estado acreditante necesita, en virtud precisamente de las relaciones que deben de existir y permanecer entre ambos estados. Las funciones, entre las que podemos citar de los agentes diplomáticos y consulares, pues fundamentalmente podemos citar dos. Una, que es representar al Estado acreditante ante el Estado receptor. Es decir, que los agentes consulares y diplomáticos llevan la voz que proviene precisamente del principal jefe de Estado, que es el que dirige la política exterior. Son, si lo pudiéramos observar y comparar, es como el mensajero del Estado, es decir, envía la voz, envía el mensaje del país ante las autoridades del país que lo recibe. El Estado acreditante es quien acredita, es quien envía a esos representantes, esos agentes, y el Estado receptor, que es el que lo recibe en sus territorios. Y esto nos lleva también a observar
y lo vamos a relatar más ampliamente en la próxima clase, pero hay muchos, digamos que concesiones que ya están definidas por la cual un emisario o un agente consular o diplomático debe de beneficiarse, debe disfrutar, porque un agente diplomático está en un territorio que le es ajeno, que le es desconocido, está en un país que tiene una cultura muy diferente a la cultura de su estado, tiene costumbres muy diferentes y hay relaciones muy distintas. Entonces hay que garantizar la seguridad y el bienestar de ese agente diplomático en la figura o en el territorio del agente del estado receptor. Y a eso nos vamos a observar la próxima semana en cuanto a lo que son los privilegios y derechos que tienen los agentes diplomáticos. No obstante, el otro eh, la otra función que deben ejercer los agentes consulares y diplomáticos es que así como representan al Estado acreditante en el territorio del Estado receptor, así también deben de proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante. Proteger, imagínense, en un territorio desconocido tiene que desarrollar esa misión de proteger los intereses nacionales del Estado del cual lo envió, ¿no? Y también, en la medida de lo posible, proteger a sus nacionales. Ya en tiempos modernos no hablamos tanto de una protección militar, sino que también hay que proteger los intereses que flotan en las relaciones entre los países, como los intereses económicos, los intereses científicos, los intereses deportivos, los intereses culturales, y a través de la diplomacia se ejerce ese trabajo de protección y de representación de los intereses del país. Así, finalmente, pues podemos sintetizar que los agentes consulares y diplomáticos son lo que vienen a constituir los jefes de misión en un estado receptor. Y estos jefes de misión pueden desarrollarse o ejercer diferentes roles. La Convención de Viena los clasificaba en tres grandes grupos. En un primer lugar, pues observamos que los principales o los número uno agentes consulares y diplomáticos son los embajadores, son los nuncios acreditados en el Estado. Y ellos son los que en primera línea desarrollan el mensaje o las funciones en el servicio exterior, desarrollan en aquellos países donde hay una afinidad y hay una relación de amistad o de intereses entre las diferentes naciones. Y son la primera línea de enlace o de contacto que hay entre un Estado y el otro. Los embajadores o nuncios acreditados, como es el caso de los nuncios que representan a la Santa Sede, el Vaticano. También vamos a encontrar que en ocasiones y de manera temporal o de manera no permanente existirán misiones enviadas para acometer y cumplir con temas muy específicos y muy puntuales. Ellos son los enviados, ¿no? Los ministros e internuncios acreditados ante los jefes de Estado, pero que de alguna manera cumplen con una tarea bien puntual y específica y que son aparte de la figura de los embajadores que ya previamente están de carácter permanente. Pero también la figura de los ministros o enviados puntuales o que desarrollan una misión específica es otro de las categorías en que los agentes diplomáticos también se revisten, ¿no? O son identificados. Y por último, los encargados de negocios, que vienen a ser una función ya de establecer un vínculo permanente de carácter comercial, los llamados cónsules agregados comerciales, cónsules
navales, por ejemplo, marítimos, que ya puntualmente desarrollan una temática fundamentalmente que atiende los intereses económicos de cada una de las naciones. Este tema lo pueden observar desde el artículo 23 al 29 de la ley 28 de 1999, del cual vamos a hacerle llegar también el texto para que lo puedan revisar. Por los momentos, pues, este es la temática del día de hoy. Espero volvernos a encontrar. Vamos a seguir la próxima semana ya para ir puntualizando en cuanto a las garantías y privilegios que tienen los agentes consulares y jefes de Estado al momento de llevar a cabo una misión en otra nación. Por el momento, pues me alegra volverlos a encontrar durante esta vía y nos veremos la próxima semana. Cuídense y cuiden a los suyos. Chao.